pido a las autoridades que por favor me ayuden a esclarecer esto, que no se quede impune, que la verdad Natalia no se merecía esto. De verdad era mi hija mayor y era pero demasiado buena conmigo. Nos amábamos demasiado, ella era pendiente de mis hijos, de mí. El personal de aseo del edificio Morph ingresa al apartamento 702 para el servicio de rutina. Nadie responde. Al revisar el baño principal, la regadera sigue abierta y hay una maleta de viaje color gris dentro de la ducha. Al abrirla, las autoridades confirman lo peor. Dentro está el cuerpo de una mujer con signos evidentes de violencia. Horas después se confirma su identidad. Natalia Villalba Angarita, 36 años, oriunda de Cúcuta, diseñadora gráfica, traductora y modelo freelance. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Policía Metropolitana activan de inmediato el protocolo de feminicidio. Revisan cámaras del sector, reconstruyen movimientos, hablan con allegados. Natalia se hospedaba en ese apartamento tipo Airbnb desde principios de junio, usándolo, según su familia, como una especie de oficina para recibir clientes extranjeros de sus proyectos de diseño y traducción. Las cámaras del edificio muestran algo grave. El miércoles 17 de junio ingresa un ciudadano británico. Al día siguiente se le ve saliendo con sábanas hacia la zona de lavandería. Es la última vez que hay registro de movimiento en el apartamento antes del hallazgo. Básicamente hablando, ese tratamiento que el agresor le da al cuerpo después de la muerte es una fuente de información muy relevante. No solamente nos permite analizar qué ocurrió, sino también cómo ese agresor procesa emocional, cognitiva y psicológicamente lo que sucedió. Entonces, ocultar el cuerpo en la maleta no es una conducta aleatoria. Primero nos habla de control y supresión de evidencia, ¿sí? Cuando el cuerpo no es dejado directamente en la escena del crimen, sino comprimido, reducido y ocultado, entonces ahí estamos hablando de conciencia forense, porque el agresor busca ganar tiempo, dificultar el hallazgo, confundir los investigadores y reducir ese riesgo de judicialización para poder, por ejemplo en este caso, para poder fugarse o poder movilizarse, ¿sí? Entonces esto nos habla de una capacidad instrumental. El agresor no solamente se limitó al acto, sino también se limitó a pensar en cuáles eran esas consecuencias y cómo las podía manipular. Este no es un caso aislado. En enero de 2023, Bogotá vivió una escena casi idéntica. La DJ Valentina Tres Palacios fue asesinada por su pareja, el estadounidense John Poulos, quien escondió su cuerpo con una maleta azul y la abandonó en un contenedor de basura en Fontibón. Poulos fue condenado a 42 años de prisión. El paralelismo entre ambos casos, maleta, extranjero, barrio de clase alta, es tan fuerte que medios y hasta el propio presidente Gustavo Petro lo mencionaron públicamente al referirse al caso Villalba. El hecho de que la víctima sea tratada de esa manera nos está hablando de una cosificación, es decir, no se está percibiendo la víctima como un ser humano, como una persona, sino que se está tratando como un objeto que puede manipular, que puede movilizar, que puede descartar. Y eso claramente nos está hablando de la deshumanización. Mientras Colombia buscaba respuestas, el presunto responsable ya cruzaba una frontera con documentos que, según la fiscalía, no coincidían entre sí. Esta es la persecución que terminó en un aeropuerto de Quito. Con las cámaras del edificio y los testimonios recogidos, las autoridades colombianas identifican como principal sospechoso a un ciudadano británico que había llegado al país a mediados de junio. Se activa una notificación roja de Interpol. El viernes 26 de junio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirma la noticia. Ya está en Bogotá el presunto feminicida de Natalia Villalba después de ser capturado en Ecuador. Aquí tendrá que responder ante la justicia. Captura en el Aeropuerto Internacional de Quito de Matthew Ashley Foster Smith, identificado por la Fiscalía también como Foster Martinson, señalado como presunto responsable del feminicidio. La operación fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el CTI, Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, autoridades de Quito, Interpol Ecuador y la Policía de Dorset en Reino Unido. En este caso,
técnicamente no hubo una extradición, sino una expulsión migratoria que decide finalmente las autoridades de Ecuador emitir. Es un mecanismo administrativo más ágil que la extradición, que es un mecanismo judicial y diplomático. Pues se da por algunas circunstancias. Una circunstancia puede ser que esta persona presentó papeles falsos. Eso facilitó un poco más la tarea en este caso. Aquí lo jurídicamente decisivo es que el hecho sí ocurrió en Bogotá. El artículo 14 del Código Penal nos habla de la territorialidad y por esa razón esa persona debe ser juzgada en Colombia con las mismas garantías de cualquier ciudadano colombiano: el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, independientemente de su nacionalidad. Entonces aquí hay un tema muy importante: el hecho de que se haya capturado, el hecho de que esté a disposición de autoridades colombianas, pues no va a garantizar una condena. Lo que nos dice simplemente es que el hecho apenas inició, apenas se están dando las audiencias preliminares. Ese traslado y esa captura es el punto de partida del proceso y eso no puede garantizarnos un resultado. Según la madre de la víctima, Claudia Villalba, su abogado le informó que el capturado manejaba dos identidades, siendo la original la de su licencia de conducción británica. Esa duplicidad, sumada a su salida del país por la frontera terrestre hacia Ecuador, reforzó la hipótesis de la Fiscalía sobre su intento de evadir la justicia. Tenía los documentos falsos porque se pudo dar esa figura administrativa de la expulsión, no de la extradición. Aquí lo que la Fiscalía debe demostrar son varios delitos. Uno es el femicidio, otro es la alteración de las pruebas y pues el femicidio viene acompañado de los diferentes agravantes que se puedan probar en términos de la sevicia, en términos de lo que posteriormente esta persona hizo con el cadáver, presuntamente hizo con el cadáver de la víctima. Entonces estamos por lo menos de entrada en el delito de homicidio agravado y en el de alteración de las evidencias. Digamos que en Colombia la punibilidad está entre los 500 a 600 meses, dependiendo pues lo que finalmente se pueda demostrar. La máxima condena en Colombia no puede pasar 60 años. La Fiscalía imputó a Foster Martinson por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. En las audiencias, el procesado no aceptó los cargos. La Fiscalía pidió que permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso. Además, se conoció que el británico tenía antecedentes de acoso y fue condenado en 2020 y 2025 por distintos casos en su país. Sin embargo, obtuvo libertad condicional. Estas coincidencias que se han venido dando en relación con muertes recientes de colombianas, uno podría analizarlos desde un patrón incluso de discriminación, de violencia cultural, de una serie de situaciones que se podrían venir dando de personas que, viendo pues, nuestras condiciones socioeconómicas y todo eso, pues vienen buscando pareja. Eso debe ser revisado con cuidado por parte de nuestros legisladores para que empiecen a ser más rigurosos con este tipo de cosas, con este tipo de situaciones, con este tipo de, entre comillas, si se puede hablar, turismos, y analizarlo desde una perspectiva un poco más sociológica, desde aspectos, hacer estudios de género y estudios culturales sobre algún tipo de incidencia de la violencia cultural de extranjeros hacia nuestros nacionales.
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Cortés, confirmó que Natalia Villalba murió con un fuerte golpe en la cabeza. Trauma contundente y ella pues después del trauma pues fallece y pues es incorporada en una maleta. El informe forense ya fue entregado a la Fiscalía como parte del material probatorio. Las autoridades también documentaron que la maleta permanecía bajo el chorro de agua de la ducha, un factor que según medicina legal pudo acelerar el proceso de descomposición y dificultar algunas conclusiones periciales. Esa conducta que aparece en ese tipo de agresores nos habla de características como pensamiento instrumental, es decir, yo como planeo y ejecuto después de que cometí un delito para evitar que me relacionen con él, la necesidad de control, la frialdad afectiva, la ausencia de reconocimiento de los actos que comete y la capacidad de disociarse emocionalmente de esa violencia que ejerció. Esto es muy común en rasgos, por ejemplo, o en personas que presentan rasgos psicopáticos. Y aquí vemos que la preocupación central no fue la víctima, sino autopreservarse, poder huir y poderse resguardar de esa situación. La Fiscalía mantiene como línea principal que Natalia fue atacada estando sola en el apartamento y que tras un el presunto agresor intentó ocultar el hecho y alterar la escena antes de huir del país. La investigación sigue bajo reserva y Medicina Legal ha señalado que el dictamen final sobre las causas exactas podría tardar varios meses. Un elemento que la familia y los investigadores destacan, el teléfono celular de Natalia sigue desaparecido, una pieza que podría ser clave para reconstruir sus últimas comunicaciones. El caso reabrió un debate que Colombia ya había vivido antes. En 2012, el asesinato de Rosalvira Celi, violada y atacada en un parque de Bogotá, dio origen a la Ley 1761, la primera en tipificar el feminicidio en el país. Más de una década después, casos como el de Valentina Tres Palacios en 2023 y ahora el de Natalia Villalba muestran que la violencia contra las mujeres sigue ocurriendo, incluso en los sectores más exclusivos y protegidos de la capital. Estos casos nos llaman poderosamente la atención y es que desde el análisis de la victimología también se nos da una herramienta para poder prevenir, ¿sí? A todas las mujeres de conductas de autocuidado, de estar monitoreando constantemente, de verificar de pronto quiénes son las personas con las que nos vamos a encontrar, hacer algún tipo de negocio, de que siempre nuestros familiares sepan dónde, con quién vamos a estar. Creo que estos casos no debería ser, yo sé que deberíamos poder andar seguras por todas por nuestras ciudades, por nuestros espacios, pero no es esa la realidad que enfrentamos. Entonces creo que estos casos son un llamado de atención para que ante esa sororidad también nosotros seamos juiciosas con revisar muy bien con quienes nos estamos relacionando, cualquier tipo de actividad, de negocio, de relación de pareja y estemos muy prestos a avisarles a nuestras familias, estoy en este lugar, voy para tal parte, a tener como esa red de apoyo y siempre tener cómo avisar, ¿sí? Eso es una medida de autopreservación que sí o sí debemos despertar, podemos fortalecer. El caso de Natalia Villalba aún sigue siendo investigado por las autoridades y será la justicia quien determine las responsabilidades. Sin embargo, su historia es un llamado para no normalizar ningún tipo de violencia contra las mujeres. La pregunta es, ¿qué cambios consideras prioritarios para prevenir este tipo de crímenes? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.